esta aventura secesionista pues no es una aventura alegre a la que nos conduce el Lehendakari, sino que va a implicar, de tener éxito, implicaría para los ciudadanos vascos una pérdida económica muy importante. Señoras y señores, muy buenas noches. Lo acaban de escuchar. Un estudio elaborado por el catedrático de Economía Aplicada, Miquel Buesa, revela que si la propuesta secesionista de Ibarretxe saliera adelante, el País Vasco retrocedería en bienestar social al nivel que tuvo hace 20 años. Además, los empresarios vascos, en un comunicado hecho público, aseguran que el proyecto conlleva el grave peligro de ahondar en la fractura social. En unos minutos nos ocuparemos de este asunto, pero antes, como siempre, le resumimos en titulares otras noticias de este día. El Gobierno está dispuesto a flexibilizar la reforma del desempleo, unas mejoras que el ministro de Trabajo expondrá ante sindicatos y patronal el próximo 7 de octubre. La organización de Miss España ha decidido no acudir al certamen de Miss Mundo, que tendrá lugar en Nigeria, en protesta por la falta de respeto a los derechos de la mujer que se tiene en ese país. La tercera jornada de la Liga de Campeones comienza con victorias de los dos equipos españoles que jugaban esta noche. El Barcelona ganó por 3-1 en Moscú al Lokomotiv, el mismo resultado por el que se ha impuesto el Deportivo a los franceses del Lens. Y en la recta final del informativo les hablaremos de Bárbara Streisand. Tras su decisión de abandonar los escenarios, ha hecho un paréntesis para apoyar la campaña del Partido Demócrata. Un par de horas de concierto y la Streisand volvió a dejar con la boca abierta a todo el mundo, incluso al bando republicano. Se lo adelantábamos en nuestros titulares, la polémica desatada en torno al certamen de Miss Mundo, que debe celebrarse el próximo mes en Nigeria, ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. La Comisión Mixta de Derechos de la Mujer de nuestro Parlamento se ha sumado al boicot contra este concurso por celebrarse en un país donde se ejecuta a las mujeres por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Solicita a todas las participantes en el concurso de Miss Mundo, y en especial a la representante española, que se sumen a la decisión ya adoptada por las Misses de otros países de no acudir a Nigeria. Horas después de esta petición oficial, la organización de Miss España decidió no acudir a Nigeria. Lola Alcocer, primera dama de honor de Miss España, no participará en el concurso de Miss Mundo. Con esta decisión, la organización de Miss España se une a otros países como Francia, Suiza, Bélgica y Dinamarca, que ya habían decidido no acudir a Nigeria para mostrar su rechazo a un Estado donde no se respetan los derechos humanos de las mujeres. Es Miss Mundo y es nigeriana. Quiere que el certamen de belleza se celebre en su país, pero su vida nada tiene que ver con la de esta otra mujer. Un tribunal la condenó a muerte. Según la Sharia o ley islámica, Amina es culpable de adulterio. Tuvo a su hija fuera del matrimonio y será lapidada en enero de 2004, cuando haya terminado la lactancia. Pero esta mujer de 30 años solo es un caso más en un país donde la vida de las mujeres no vale nada. Trabajan más que los hombres, pero cobran menos. Una mujer nigeriana tiene 180 veces más posibilidades de morir que una europea por complicaciones en el embarazo o en el parto. En este país, los tabús culturales prohíben a las mujeres embarazadas comer frutas, verduras y leche. La escasa atención sanitaria les lleva a padecer graves infecciones y viven 20 años menos que el resto del mundo desarrollado. No solo son víctimas de la guerra, sufren la violencia doméstica y la amputación de sus genitales. Dos mundos paralelos, pero cuando se apaguen las luces de la pasarela, el drama continuará en Nigeria. La lucha por los derechos humanos de las mujeres y por la vida de Amina Awal continúa y se mantiene abierta en muchos frentes. Sin duda, en días sucesivos habrá que volver sobre este asunto, pero ahora vamos a abordar otros temas relacionados con la actualidad de nuestro país. Hoy el Gobierno ha puesto fecha al diálogo con los agentes sociales. El próximo lunes el ministro de Trabajo se reunirá con los sindicatos y con los empresarios para hablar de la reforma del desempleo. Se pondrán sobre la mesa cuestiones como el salario de tramitación. En caso de despido improcedente, el Gobierno podría aceptar que los parados cobraran sus sueldos de tramitación hasta la llegada de la indemnización.
Habrá más matices, la posibilidad de que el parado pueda compatibilizar el cobro del paro con otras rentas, incluidas las indemnizaciones por despido. Además, estudiará la situación de los fijos discontinuos o el concepto de oferta adecuada de empleo. Estoy abierto a introducir mejoras en el texto, mejoras que, sin desnaturalizarlo, pues sin duda puedan, desde el punto de vista técnico, mejorar la filosofía y el objetivo fundamental de la reforma. Del posible acuerdo que salga de esta reunión depende la paz social de este otoño. Los sindicatos están dispuestos a acudir a la cita y esperan que los cambios sean importantes. Hoy los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han salido a la calle para informar sobre la concentración que han convocado para el próximo sábado en contra de la reforma de la protección por desempleo. De momento, y a la espera de lo que pueda ocurrir el próximo lunes, quieren que se les tenga en cuenta durante el trámite parlamentario de la ley. Estamos a la expectativa a ver cuál es el contenido exacto de la propuesta del Gobierno, que creo sinceramente que debe de tener sustancia. El Gobierno vasco mantiene viva su apuesta soberanista. Hoy su portavoz ha confirmado la próxima reanudación de contactos con Batasuna, la recusación del presidente del Tribunal Constitucional en el recurso contra la ley de partidos y la transferencia unilateral de competencias en ciencia y tecnología. Desde Alicante, el presidente del Gobierno, José María Aznar, advertía al Ejecutivo de Ibarretxe que nadie quebrará el Estado de Derecho. Nos ha costado demasiado esfuerzo, demasiada lucha, demasiado sacrificio. Nos han costado demasiadas víctimas. Disponer de un país próspero, tener una democracia próspera, tener una libertad que nos acoge a todos, para que venga ningún fanático a jugar con las cosas que nunca se debe jugar y que siempre hay que respetar, que es la vida, la libertad y la convivencia de los demás. La independencia de Euskadi tendría un alto coste político-social y especialmente un alto coste económico. Un estudio elaborado por el catedrático de Economía Aplicada Mikel Buesa revela que la sociedad vasca retrocedería al nivel de bienestar social de hace 20 años. Esta aventura secesionista pues no es una aventura alegre y, a la que nos conduce el Lehendakari, sino que va a implicar, de tener éxito, implicaría para los ciudadanos vascos una pérdida económica muy importante. Implicaría una caída del Producto Interior Bruto próxima al 10%, el equivalente al dinero con el que hoy el gobierno de Ibarretxe financia la sanidad y la educación. La independencia levantaría nuevas barreras comerciales para los productos vascos. A nuevas fronteras, nuevos aranceles, subida de precios, alteración de la actividad productiva. El informe revela que los ciudadanos vascos sufrirían un retroceso de 20 años en su nivel de vida. Un empeoramiento del nivel de vida de los pensionistas, que tendrían que pagar su parte correspondiente reduciendo sus pensiones. De los trabajadores, porque tendrían unas condiciones de trabajo y salariales pues seguramente peores. De las empresas, que tendrían unos mercados que se reducirían de tamaño. Hoy los empresarios vascos han alertado a Ibarretxe sobre las consecuencias de su despropósito. Las reivindicaciones planteadas por Juan José Ibarretxe han tenido también su reflejo en Cataluña. Hoy en el Parlamento catalán se celebraba el debate sobre política general. En su intervención, Jordi Pujol ha dicho que los nacionalistas de Convergencia y Unión no colaborarán con el gobierno central si no hay un mayor autogobierno para Catalunya. Per part de Convergència i Unió, la seva tradicional disponibilitat a col·laborar al progrés general espanyol estarà del tot condicionada a un radical canvi en la política autonòmica del govern central, sigui el que sigui. La información internacional sigue pendiente de la crisis iraquí. Esta tarde el régimen de Bagdad ha aceptado el regreso inmediato y sin restricciones de los inspectores de armamento de Naciones Unidas, lo que significa que en el plazo de 2 semanas los expertos internacionales comenzarían su trabajo. Pero la Casa Blanca ha hecho oídos sordos a este acuerdo. Bush pedirá mañana mismo al Congreso carta blanca para atacar al régimen de Saddam.
Acuerdo sí, pero no determinante, al menos para Estados Unidos. De Viena ha salido hoy la garantía del acceso inmediato y sin restricciones a cualquier lugar de Irak en el que se sospeche puedan ocultarse armas químicas o bacteriológicas. Pero hace tan solo unas horas el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, aseguraba que los inspectores de la ONU no pueden partir hacia Irak sin una nueva resolución del Consejo de Seguridad. El auténtico pero que Estados Unidos le pone a este acuerdo es que, aunque garantiza el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, no incluye las inspecciones de los palacios y demás residencias de Saddam. Por eso, el mismo Bush, que hoy aseguraba que está determinado a desarmar a Irak, pedirá mañana al Congreso una resolución que le permita decidir cuándo y cómo atacar. Bush pide un sí para la guerra, una contienda en la que Estados Unidos lucharía con Reino Unido como único aliado y que podría tener un coste total de 200.000 millones de dólares, según cálculos de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Así las cosas, en palabras de la propia Casa Blanca, sería mucho más práctico y, sobre todo, más barato asesinar a Saddam Hussein. En el mundo han ocurrido además otros asuntos que les contamos ahora de forma breve. Este autobús de línea con 100 pasajeros a bordo se salía de una autopista de California y volcaba en este campo de algodón. Su conductor perdía el control después de que uno de los pasajeros intentara degollarle con unas tijeras. 2 personas han muerto y 56 han resultado heridas. El agresor, ileso, ha sido detenido. En este paraje se descubría hoy el cadáver del niño de 11 años, Jakob von Metzler, secuestrado el pasado viernes en la localidad alemana de Frankfurt. De nada ha servido que su familia, dueña de uno de los bancos más importantes del país, pagara el rescate. 4 personas han sido detenidas como sospechosas del rapto y asesinato del pequeño. Cientos de personas continúan siendo evacuadas en México tras los estragos del huracán Isidore, que dejó 6 muertos. Hacia allí se dirige ahora otro huracán, el Lili, que con vientos de hasta 140 km por hora y fuertes lluvias que han provocado inundaciones, ha dejado 500.000 evacuados a su paso por Cuba. Retomamos la actualidad de España con la crónica de sucesos. Esta noche en Barcelona, el juez de guardia ha decretado el ingreso en prisión de 3 de los 7 jóvenes detenidos por atacar a mendigos y grabar esas agresiones en vídeo. Los 3 jóvenes que han ingresado en prisión están acusados de delitos contra la integridad moral, daños, lesiones y desórdenes públicos. Todos carecen de antecedentes penales y han reconocido los hechos. Los otros 4 jóvenes han quedado en libertad sin fianza, pero con cargos. Grababan en vídeo sus propios actos criminales para ver sufrir a sus víctimas. La policía ha intervenido una cinta que muestra las agresiones, insultos y vejaciones que realizaban a diversos indigentes. En la cinta se reflejan varias noches en las que ellos salían y bueno, se dedicaban a esto, como quizás como diversión nocturna o como, en fin, como entretenimiento. Se dirigían a mendigos preferentemente, aunque también salen otro tipo de víctimas como jóvenes, en fin, normalmente gente indefensa. Según la policía, los miembros del grupo, entre los que se encuentran varios cabezas rapadas, consumían sustancias estupefacientes. Esta es la primera vez que se detienen a los miembros de una banda que grababan sus propias fechorías. En Valencia, los pasajeros de un tren de cercanías se han llevado hoy un tremendo susto. Los vagones se salieron de las vías, aunque ninguno volcó. En el tren viajaban 90 pasajeros, 9 de ellos han resultado heridos leves. Ocurría a 500 metros de la estación de Renfe de Cullera. Diferentes piezas del convoy han quedado esparcidas por la vía. El descarrilamiento se producía en un tramo recto y al parecer el tren no excedía la velocidad permitida. La investigación del accidente se centra en un punto en el que supuestamente el tren ha perdido una bobina de cobre. Enseguida les vamos a contar la actualidad deportiva. Después les mostraremos una exposición de Rubens, nos deleitaremos con la voz de Barbra Streisand y les adelantaremos algunos estrenos cinematográficos.